Buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Freno a los empresarios. El Ministerio de Trabajo expidió nuevas normas laborales aclarando cuándo son válidas las licencias no remuneradas. Ya hay más de 250 quejas por la imposición de estas medidas a los trabajadores. Precios del petróleo en el piso. La cotización del crudo sigue bajando y hoy cayó a niveles que no se veían en casi 2 décadas. Crece la preocupación por los ingresos de Ecopetrol y de la Nación. Analizaremos el tema con un experto. Viviendo sin lujos, las tiendas en los aeropuertos y centros comerciales que vivían de vender artículos suntuarios están en alerta. La caída en sus ingresos este año son multimillonarias. Comenzamos con la insistencia del gobierno en la protección a los empleos. El ministro de Trabajo recordó que no están permitidas las licencias no remuneradas obligatorias y que hay oferta de créditos para que las pequeñas empresas puedan mantener las plazas laborales. 250 quejas aproximadamente ha recibido el Ministerio del Trabajo de empleados que han sido obligados por sus empresas a acogerse a una licencia no remunerada como condición para mantener el empleo. El ministro Ángel Custodio Cabrera, en esta circular, la número 27, le recordó a los empleadores que esto no está permitido por la ley. Se prevé en casos excepcionales que el trabajador es el que solicita al patrono, al empleador, la posibilidad de la licencia no remunerada. El empleador puede hacer uso de otros mecanismos como vacaciones o si hay una licencia no remunerada que sea de mutuo acuerdo. Siempre y cuando lo hagan de buena voluntad y un acuerdo normal, no obligados. Ese es el llamado de atención que estamos haciendo. La ley estipula sanciones por estas conductas a las empresas que van desde 1 hasta 5.000 salarios mínimos. Entre tanto, las más de 1,5 millones de pequeñas empresas se comprometieron a proteger los puestos, pero piden ayuda de los bancos y del gobierno. La solicitud específica para nuestro segmento con la banca de segundo piso es que ese recurso para la protección de nómina y los costos directos para que nuestras empresas no se deterioren en esta etapa de pare total sea a cero interés. El Mintrabajo respondió que hay 20 billones de pesos para ayudar a los pequeños empresarios y proteger el empleo. La posibilidad de financiarle la nómina, financiarle al trabajador esa posibilidad. Estamos anunciándolo para que utilice estos créditos. El gobierno además anunció el retiro parcial de las cesantías mientras dura la emergencia y para quienes perdieron el empleo, el equivalente a 2 salarios mínimos que serán pagados en 3 cuotas. El requisito, haber estado en el último año afiliado a la Caja de Compensación Familiar. Seguirá recibiendo seguridad social y si tiene hijos pequeños, subsidio familiar. Y en medio de esta situación social que se deriva del coronavirus, el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, está pidiendo la protección del empleo y de los ingresos de los trabajadores. Doctor McMaster, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo se puede lograr esta protección? Pues Víctor, yo creo que tenemos que hacer muchas cosas interesantes, muchas cosas creativas, tenemos que pensar distinto. Colombia nunca había tenido una crisis de esta dimensión, lo que nos obliga a pensar distinto. Algunas cosas que pudieran ser históricamente consideradas como no muy ortodoxas, de pronto son la solución hoy en día. Por eso hemos propuesto, por un lado, que haya apoyo a los trabajadores y que haya apoyo a las personas que han tenido la disminución o han tenido disminución en sus ingresos mediante transferencias monetarias. Y por otro lado, un trabajo en donde podamos hacer con los bancos, con el gobierno, Banco de la República, Superintendencia Financiera y por supuesto empresas y empleados, un gran plan de salvamento que permita generar unos periodos de gracia que sean suficientes para que efectivamente las compañías puedan dedicar recursos a pagar nómina, puedan dedicar recursos a pagar proveedores, puedan mantener sus operaciones, puedan ser viables en el largo plazo. Eso le conviene a los bancos porque de alguna forma son su fuente para pagarle en términos de créditos y de ingresos, le conviene por supuesto a las personas, le conviene a las empresas. Hay que buscar, eso sí,
que aseguremos que los bancos tengan liquidez, que es quizá el único punto en donde tenemos que trabajar para afinar los detalles, para que no corramos el riesgo de que se vaya a generar una insolvencia en el sector financiero. Pero de resto, es el tipo de medidas que se están tomando en otras latitudes. A Colombia le llegó el momento de hacer eso. De lo contrario, pudiéramos tener, digamos, unas noticias muy malas en el ámbito económico. Doctor McMaster, hemos hablado de periodos de gracia para las personas naturales de 3 o de 6 meses. Para las empresas, ustedes, ¿cuál es el periodo que estarían pidiendo? Para las personas naturales yo creo que estamos hablando, ojo porque son dos cosas distintas. La de las personas naturales hasta ahora, digamos, es una posición, digamos, voluntaria de algunos bancos que además nos parece valiosísima. Conocemos varios bancos que lo han hecho, pero adicionalmente lo que creemos es que debería haber un periodo único para personas y empresas, probablemente debería ser de 6 meses o de 1 año, coordinando muy bien con el banco, con los sectores financieros, para que logremos asegurar la liquidez del sector financiero, pero una vez eso suceda, le aseguro que este tipo de normas son las que nos garantizan, o este tipo de medidas son las que nos garantizan que podamos salir lo mejor librados posibles de esta crisis, que sin duda alguna es lo más duro que hemos vivido todos los que estamos vivos hoy en día. En el caso de la nación, doctor McMaster, ¿debería endeudarse más, aumentar el déficit fiscal? Claro, es decir, hay ciertas dudas alrededor de con qué recursos se debería y se podría eventualmente, por ejemplo, pagar más transferencias monetarias a las personas que han perdido sus ingresos durante estos días, por ejemplo, vendedores ambulantes, personas de almacenes, centros comerciales y demás. Ante eso, pues siempre aparece la duda del déficit fiscal. En Colombia hemos sido muy ortodoxos con eso y lo hemos cuidado muy bien. Pues bueno, en este momento de la vida probablemente vamos a tener que pensar en endeudamiento adicional, un endeudamiento que pueda darle el Banco de la República directamente al gobierno nacional. Que el déficit suba en este momento no debería ser nuestra mayor preocupación. Nuestra preocupación tienen que ser las personas, los ingresos de las personas, los trabajos de las personas. McMaster, como para hablar de algo positivo en medio de este difícil escenario, pues vemos que hay empresas que han paralizado completamente sus operaciones, pero hay otras que están funcionando. Dentro de su gremio, ¿cuáles siguen operando? Bueno, las obvias, digamos, de la operación en este momento son las que están dedicadas al tema de abastecimiento básico. Empresas de alimentos, empresas de servicios públicos, empresas de telecomunicaciones, empresas de medicamentos, de elementos de aseo y elementos de higiene. Yo diría que esas son las principales. Por supuesto, luego detrás de ellas están todas las empresas de logística, transporte, el sector comercio que distribuye estos productos y ahí afortunadamente, digamos, estamos trabajando. Recuerda usted que al principio de los anuncios nos decían que de alguna forma era peligroso que estas personas trabajaran. Pues es cierto que hay que cuidarlas mucho y tenemos que hacer un llamado muy fuerte, pero también hay que decir que para que muchos millones puedan cuidarse en sus hogares, hay muchas personas que en este momento, que son nuestros héroes además, están trabajando y están haciendo muchas cosas por el resto de los colombianos. Doctor McMaster, uno mira la literatura, consulta a varios analistas y dicen que después de grandes crisis vienen oportunidades. Usted en este momento, ¿qué oportunidades, en qué sectores estaría mirando de pronto temas potenciales y oportunidades de aquí en adelante cuando todo esto pase? Fíjese que una de las grandes, no diría como sorpresas, sino fortalezas de Colombia, es que Colombia, por ejemplo, de todo lo que está pasando hoy en día, ha demostrado gran autosuficiencia en sector alimentos, bebidas, medicamentos, higiene, aseo y demás. Eso es muy bueno, eso no le pasa a todos los países. No todos los países están pudiendo decir lo que está diciendo Colombia. No todos los países en este momento pueden decir, vamos a irnos para la casa, que muchas empresas van a producir lo que necesitamos. Ahí hay una oportunidad gigantesca. Luego también hay que decir que si somos suficientemente buenos con estas medidas macro que estamos en este momento proponiendo, seguramente vamos a salir muy bien librados. Y recuerde usted que el mundo de las inversiones es un mundo donde la gente compara alternativas relativas. Uno dice qué tan bueno está Perú, qué tan bien está Perú, qué tan bien está Argentina, qué tan bien está Brasil, qué tan bien está Colombia y decide invertir en la economía que mejor está. Pues bien, la tarea es estar en la mejor condición posible para ese instante. Doctor McMaster, muchas gracias por habernos acompañado esta noche aquí en Signo Pesos. No, muchas gracias a usted y a los televidentes, Víctor. Muchas gracias a usted. Y los precios del petróleo tuvieron hoy un nuevo desplome que los llevaron a los peores niveles casi de los últimos 20 años. La situación aumentará los problemas para los ingresos de Ecopetrol y para nuestra nación. El dólar, mientras tanto, volvió a subir, sigue por encima de los 4.000 pesos.
Al cierre de diciembre pasado, el precio del petróleo Brent de referencia para Colombia era de $66 por barril. Hoy, 3 meses después, tenemos ese mismo barril a $22, es decir, que en lo corrido de este año la cotización ha perdido 2/3 partes de su precio, equivalentes a $44. Una caída en los precios del petróleo como la actual generan impactos muy desfavorables para compañías como Ecopetrol. Ecopetrol aportó en el ejercicio 2019 cerca del 20% del total de los ingresos, que para poder tener recursos para salud, educación, defensa y muchos rubros más, se necesita que el país obtenga vía impuestos, ingresos. Para hacerlo más sencillo, si el precio del petróleo cae, los ingresos del gobierno se reducen y limita las posibilidades de pagar las necesidades que tiene la población. Ahora bien, el gobierno nacional pierde cerca de 400.000 millones de pesos por cada dólar que el precio del barril baje durante el año. Esto hace que además se afecte el crecimiento económico de nuestro país. Para los mercados emergentes, pues esto constituye una señal de preocupación porque muchos de ellos venden hidrocarburos y en ese orden pues sus ingresos fiscales pueden estar limitados. Esto pues al final hace que el crecimiento de dichos mercados pues sea limitado y que dichos mercados también estén en la mira de las calificadoras de riesgo que analizan sus finanzas. Y mientras que el petróleo baja, el dólar en Colombia sube. En la jornada de hoy cierra un promedio que sigue por encima de los 4.060 pesos, produciendo preocupación por los altos precios de los productos importados que consumimos y por las deudas de los colombianos, las empresas y la misma nación que tienen en esta moneda. Es decir, que el costo de vida de los colombianos puede incrementarse. La tasa de cambio en Colombia se disparaba a 50 pesos frente al cierre del viernes, mientras que las bolsas caen a esta hora un 1.4%. En contraste, los mercados internacionales se recuperan gracias a las medidas tomadas por los principales bancos centrales del mundo de inyectar más dinero a las economías y por las decisiones del presidente Donald Trump de alargar la cuarentena. De otro lado, el ministro de Vivienda aclaró que si usted tiene un crédito de vivienda que incluye beneficios de los programas del gobierno como la tasa de interés subsidiada, no perderá ese beneficio aun cuando usted pida al banco que le congele el pago de la cuota temporal. La primera de las causales para perder los beneficios del gobierno es que las familias se atrasaran y se colgaran en los pagos. Pues bien, reconociendo la excepcionalidad durante esta temporada, todas las familias que no puedan honrar sus obligaciones crediticias hipotecarias van a conservar el beneficio del gobierno. Recuerde que si usted tiene también créditos con el Fondo Nacional del Ahorro, también le otorgan congelamiento de sus cuotas. Y para analizar precisamente este histórico nivel en el que están los precios del petróleo y sus efectos, saludo a esta hora de la noche al ingeniero Germán Espinosa. Él es presidente ejecutivo de Campetrol, el gremio de las compañías que prestan servicios al sector petrolero. Ingeniero Espinosa, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. Víctor y televidentes, muy buenas noches. Ingeniero, estamos hablando ya de petróleo a $20 por barril. ¿Eso qué implicaciones tiene ya para la economía colombiana, para las empresas del sector? Bueno, lo primero que hay que decir es que este es un doble choque que no ha visto la humanidad en más de 50, 70 años. Nos estamos remontando a precios históricos por debajo de los 10 años que hemos tenido últimamente, de tal manera que esto es un choque tremendamente grande, es un impacto muy negativo en toda la economía global y en Colombia, por supuesto, particularmente porque nosotros somos un país petróleo dependiente. Hemos visto cómo se han venido alejando las posiciones tanto de Rusia como de Arabia Saudita, y a pesar de que recientemente tuvimos noticia hoy probablemente de un acercamiento entre Rusia y Estados Unidos con el ánimo de superar no solo el tema del coronavirus, sino impulsar la economía mundial, pues todavía hay una muy grande incertidumbre con relación a este tema, porque esto ha llevado a que hay dos efectos, uno en la caída de la demanda y otro un exceso de oferta, y hay una limitación demasiado importante que se está evidenciando hoy día, que son la capacidad de mantener inventarios, y esto sí que ha tirado el precio del petróleo a la baja con estas incertidumbres. Y como tú lo planteabas desde un comienzo, pues esta serie de precios no la veíamos hace más de 20, 30 años, y es algo que realmente impacta muy negativamente en todas las economías. Ingeniero Espinosa, para que nuestros televidentes entiendan un poco la magnitud del problema, principalmente entre Arabia y Rusia,
Arabia aguanta, resiste con petróleo a partir de qué momento, Rusia a partir de qué momento y Colombia a partir de qué momento. Pues esa es una excelente pregunta, Víctor. Arabia Saudita tiene realmente una capacidad muy grande de aguante ahí en ese sentido, porque con $17 por barril teóricamente tiene su punto de equilibrio. Rusia lo tiene en $34. Nosotros aquí en Colombia recientemente se han revisado las cifras que estaban en 35 y posiblemente hoy día con muchas revisiones y eficiencias y ajustes que se han venido haciendo, estamos a nivel de los $30. De modo que en estas circunstancias donde el precio está en $22 al cierre de hoy, pues por supuesto que estamos ya por debajo del punto de equilibrio en muchos de los campos que operamos acá en Colombia. Globalmente, pues podemos hablar de $30, pero eso hay que mirarlo campo por campo, y habrá campos que sí pueden tener la capacidad, por supuesto, de manejar estos precios todavía, pero habrá otros que definitivamente por sus costos y por una baja eficiencia y demás, pues entonces no van a poder hacerlo. Lo cierto es que ya prácticamente mucho de la economía mundial, mucho de la producción mundial de crudo, pues ya se ha visto afectada con estos precios. Yo diría que más del 70% de la producción mundial está afectada en este momento. Ingeniero Espinosa, ¿quedamos en manos de Estados Unidos o Colombia puede hacer algo, elevar alguna nota de protesta para que Rusia y Arabia Saudita se den cuenta que están impactando muy negativamente a economías como la nuestra? Pues yo creo que esto lo resuelve el mercado. Definitivamente aquí no hay otras fórmulas y este precio no le sirve absolutamente a nadie. No le sirve a Rusia, no le sirve a Arabia Saudita, no le sirve a Estados Unidos. Arabia Saudita tiene unas metas fiscales del orden de $80 por barril del petróleo. Entonces están, si bien aguantando desde el punto de vista de producción, desde el punto de vista de ingresos fiscales, pues no lo pueden hacer. Rusia tiene una contracción menor porque ellos están en $43 en la meta fiscal. Nosotros aquí habíamos hecho cuentas de $55, $60 y la situación pues es muy apremiante, de modo que al final el mercado va a poner a todo el mundo en su puesto y se va a volver entonces a tener niveles que ojalá sea una pronta recuperación, pero pues los signos son bastante preocupantes por lo que mencionábamos, y adicionalmente pues esto ha llevado a una caída de por lo menos 20 millones de barriles por día en la demanda mundial. Entonces hay un exceso, seguimos produciendo por encima de los 100 millones de barriles por día, de modo que se está acumulando crudo y finalmente pues esos inventarios tampoco van a aguantar, de tal manera que en este momento pues el escenario es de alta producción, de unos precios a la baja, y la recuperación pues no se ve en el corto plazo. Esto es una crisis demasiado profunda y falta ver qué tan extensa es. Esa es la otra incertidumbre grande que tenemos, que no sabemos qué tan extensa va a ser esta crisis. Ingeniero Espinosa, le agradecemos mucho por toda esta explicación, por ayudarnos a entender ese problema que tienen Rusia, Arabia Saudita y al que se va a meter posiblemente Estados Unidos. Una feliz noche, muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. El ingeniero Espinosa de Campetrol. La pandemia del coronavirus tiene azotado a un sector de la economía mundial cuyas ventas se dirigen a gente con dinero y a viajeros. Juan Fernández nos cuenta detalles. Juan, ¿cuál es el negocio del día? Buenas noches. Víctor, buenas noches. El negocio tiene que ver con lo que se enfrenta la industria de los artículos de lujo por cuenta del coronavirus. De entrada, sus ventas podrían caer hasta un 35% este año, siempre y cuando China, que desde hace años lleva impulsando el sector, siga mostrando signos de recuperación en cuanto al virus. Las cifras son de un estudio que está publicando la consultora Bain & Company y señala que, a diferencia de otras pandemias como el SARS, por ejemplo, el coronavirus es más letal en términos de mercado porque China, el principal país afectado, representa el 35% del mercado del lujo y el 90% del crecimiento del mercado mundial del lujo el año pasado.
Y en el resto del mundo, pues las compras de bienes y servicios de lujo por parte de turistas continuarán interrumpidas por las restricciones de viaje. Sumarle también un deterioro en el poder adquisitivo. Eso significa una contracción de al menos $70.000 millones para este año. Juan, ¿y qué sucede en América Latina, donde muchos países están en vía de desarrollo y donde la crisis puede ser más profunda que en otras zonas del mundo? Pues Víctor, en lo que corresponde a América Latina, la situación no es mejor. Mira el caso de las tiendas libres de impuestos en los aeropuertos más grandes de la región, ejemplo, Bogotá. E indudablemente, pues la pandemia continuará repercutiendo en la industria en 2021. Pero lo importante es ver hacia dónde va la industria o qué alternativas tiene. Sin duda, viene un cambio acelerado de las compras digitales, porque algunos hábitos de compras en Internet creados durante el brote se mantendrán. Y esto aplica no solo para las marcas de lujo, sino para todas en general, de la moda, por ejemplo. Aquí los consumidores pues tendrán una mayor conciencia ambiental, social y ética, y vendrá también para las marcas una mayor necesidad de inclusión, con una oferta de precios accesibles debido a la reducción del poder adquisitivo de muchos clientes de clase media. Pero quizás, y lo volvemos a repetir aquí mismo, pues aplica para todas las industrias. Después del coronavirus quedarán eficiencias. Ejemplo, la adopción acelerada de videoconferencias, colaboraciones basadas en la nube y teletrabajo. Y dice Bain & Company que si las empresas adoptan sistemáticamente estas herramientas digitales y prácticas de trabajo flexibles, pues serán más ágiles, ahorrarán dinero, reducirán su huella de carbono y atraerán a jóvenes empleados con muchísimo talento. Juan, y desagregando un poco más la información, ¿cuáles son las perspectivas puntualmente para Colombia? Pues para no dejar afuera el tema de Colombia, Víctor, y más allá del informe, pues todo dependerá, por supuesto, de la duración de toda esta situación y que después, por lo menos, el consumo se reactive algo y la tasa de cambio disminuya. De lo contrario, será muy difícil para las marcas de lujo seguir operando aquí en Colombia, así sea a media marcha. Y lo que ya se ve, pues, es la renegociación, por ejemplo, de arriendos en general en centros comerciales. Y esta es la movida de los negocios de hoy, Víctor, sobre el futuro incierto, por supuesto, como para la mayoría de las industrias del segmento de los artículos de lujo. Muchas gracias, Juan. Lo esperamos mañana y toda la semana con más movidas empresariales. Juan Fernández aquí en Signo Pesos. Otra breve... Las autoridades del sector comunicaciones tenían entre el tintero nuevas medidas para proteger temporalmente a los colombianos que incurran en morosidad con sus proveedores. El director de la Comisión Reguladora de Comunicaciones nos explica de qué se trata. Desde la CRC seguimos tomando medidas para beneficiar a nuestros usuarios de comunicaciones en el país. En ese sentido, hemos ordenado a los proveedores de Internet suspender el cobro de intereses moratorios para los usuarios que se atrasen en el pago de sus facturas. De esta forma, usuarios de telefonía, de Internet y de televisión no se les podrá cobrar intereses moratorios por las deudas que ellos generen. Por otro lado, y con esta medida se complementa lo ordenado en el decreto 464, a través del cual los usuarios de telefonía e internet postpago, es decir, planes de servicios móviles, no se les podrá suspender el servicio, otorgándole 30 días de plazo, transcurrido el cual sí podrá darse una suspensión, y durante estos 30 días tampoco se podrá generar intereses moratorios a partir de la medida tomada por la CRC. Importantes recomendaciones y medidas, y esta es la cifra del día, presta atención, 21%, y corresponde al incremento en el consumo de televisión en Colombia desde el inicio de la llegada del coronavirus. Ese nivel de aumento significa 844.000 personas más que están viendo televisión, según el estudio de la firma Kantar y Bope. El mismo informe señala que el consumo de Internet por estos días ha subido 150% debido a las necesidades de la gente de mantenerse informada y a que muchos colombianos están en sus casas viendo videos o comunicándose con sus familias.
Y estos son los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. Subió el dólar, por eso mañana regirá una tasa representativa del mercado de 4.064 pesos con 81 centavos. Avanzó 22 pesos con un centavo, en parte por la fuerte descolgada en el petróleo de referencia Brent. Ya les contábamos que por momentos inclusive alcanzó a estar en los precios más bajos de los últimos 20 años. Quedó en 22,76 dólares por barril. Veamos qué sucedió con el café. Subió y quedó en promedio a 1.230.000 pesos por carga, beneficiado por la subida que tuvo, el repunte que tuvo el dólar hoy. El índice Colcap, el que agrupa el movimiento de las acciones más importantes en la Bolsa de Valores de Colombia, cayó pero poco, 1,60%. La acción que más subió fue la de Avianca, con una ganancia de 4,24%, y la que más bajó fue ETB, empresa de telecomunicaciones de Bogotá, que retrocedió un poco más de un 9%, 9,09% exactamente. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. A punta de citas virtuales, la firma ProColombia logró concretar oportunidades de negocio internacionales por 83 millones de dólares. Todo gracias a una reciente macro rueda de negocios que realizó y que permitió que 1.300 empresarios se conectaran entre sí. Generalmente hacían esa macro rueda de manera presencial, ahora se hizo virtual y dejó estas oportunidades de negocios. Y así terminamos por hoy. Mañana los esperamos con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches.